Bien. Ok, hoy vamos a tratar un tema especial que es el tema sobre los demonios, ¿sí? Y quiero contarles algo de historia y no sé si supieron o si saben, pero antes de los años 1860 dicen que en las guerras, ¿sí?, moría más gente como resultado de las operaciones, de las cirugías ahí en los campos, de los que murieron de las balas y cosas así. Ahora, ¿alguien sabe cuál es la razón de eso? O que muchas mujeres que iban a dar luz también murieron ahí en el hospital o poco después. Bueno, la razón es esa, es que los doctores de aquel tiempo no sabían de qué eran los gérmenes, de los virus, etc. Entonces iban de un paciente a otro sin lavarse las manos, sin lavar los instrumentos, ni se sabía lo de hacer cosas estériles ni nada. Entonces imagínate las infecciones llevadas de uno al otro, ¿sí? Entonces el punto es, lo que no sabes sí te puede matar o sí te puede causar algún daño. Y un día, pues había varios científicos, pero el más conocido, Pasteur, de donde tenemos la palabra pasteurizado, que quiere decir que matas todos los gérmenes, pues puso una teoría que había una pequeña cosa llamado gérmenes. Y algunos decían, no, pues que estás loco, no sé qué. ¿Por qué? Porque no se podían ver. O por lo menos no se podía ver nada más con el ojo. Necesitabas un microscopio y luego ya se consiguió el microscopio y ya se dieron cuenta, oye, tiene la razón, sí hay pequeñas cosas, y ya empezó toda una serie de reglas de higiene y cosas, y hizo que los tratamientos eran mucho más eficientes y mucha menos gente murieron en los hospitales. Entonces, ese es por un lado. Ahora, como resultado de eso, hoy en día pues hay menos gente que mueren, pero también hay otra cosa. Hoy en día hay gente que todo el tiempo en su bolsa traen un Lysol y luego traen una crema antibacterial. Y hay gente que como casi antes de abrir una puerta, cualquier puerta que van a abrir, le ponen cosas, ¿sí? Y cualquier cosa que van a tocar y se ponen antibacterial 30 veces al día, ¿sí? No tocan nada si no está esterilizado 7 veces y cosas así. Ahora, ese tampoco está chido, ¿sí? Ese es una esclavitud, es algo ya casi enfermo, ¿sí? Entonces, es más o menos similar con lo de demonios. Uno, ignorar sobre el tema o pretender que no existe, o si existe solamente está en África o en las montañas y cosas así, nos puede hacer daño. Por otro lado, vivir en temor y por todos lados, ay, cualquier cosa que toco me puede pasar algo, tampoco es bueno. Sino es conocer, pero no conocer para vivir en temor, sino conocer para ser libre. Ahora, en la clase pasada, la que se llamó El lado oscuro del mundo espiritual, tratamos temas como Satanás, el origen de Satanás, los ángeles caídos y cosas así. Y básicamente vimos, Satanás era creado por Dios como un ángel, se rebeló contra Dios, algunos ángeles se unió con él en su rebelión y se formó Satanás y su ejército, o Satanás y sus ángeles. Y también tocamos el tema de los demonios. Y yo dije que
aunque la Biblia no lo dice claramente, la Biblia nunca nos explica el origen de los demonios, pero sí parece que hay diferencias. Algunos dicen demonios son ángeles caídas, no lo creo, porque por lo menos los ángeles que vemos en la Biblia, varios de ellos tienen habilidad de tomar forma humana, ¿sí? de tomar forma de algún tipo de carne, ¿sí? Por eso la Biblia dice que hay gente que sin saberlo han hospedado ángeles. Entonces, pensar que un ángel que puede tomar forma de humano quisiera entrar en un humano, como que no, ¿sí? También habla de ángeles que mata miles de personas, o parece que es otro nivel de vida y que están en las regiones celestiales, ¿sí? Donde demonios, vamos a ver un poco más sobre lo que son, pero están en la tierra. Y es como si vemos la vida biológica, hay diferentes niveles de vida biológica. Hay virus, bacterias, amibas, animales, marítima, del aire, mamíferos. Hay diferentes tipos de vida y son como que diferentes niveles de complejidad o de habilidad. Y yo creo que es lo mismo en el mundo espiritual, ¿sí? Hay diferentes niveles en el mundo espiritual. Y por ejemplo, la Biblia dice que los ángeles son superiores a nosotros en fuerza, en esplendor, no en importancia, pero sí dice que los ángeles son mayores que nosotros. Y parece que demonios son menores que nosotros, así que son cosas más débiles. Pero vamos a ver más de todo eso. Entonces, vamos a pasar primeramente por algunos versículos del Nuevo Testamento, porque es más en el Nuevo Testamento que se empieza a hablar más abiertamente sobre los demonios. De hecho, hay una revelación progresiva en la Biblia sobre varias cosas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento casi no escuchas hablar de Satanás, ¿okay? Y de hecho en el Edén se presenta como una serpiente, pero ¿cómo está presentado en el Apocalipsis? En el Apocalipsis ya es un dragón, ¿sí? Y no creo que es que crezca, sino que nos damos más y más cuenta de quién es y cómo es. Y vamos a ver en el ministerio de Jesús. Vamos a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Y vamos al versículo 23. Okay. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido aquí para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora, aquí vemos algunas cosas. Primeramente, aquí vemos que hay un hombre que tiene un espíritu inmundo. Ahora, en Lucas capítulo 4, versículo 33, está el mismo pasaje. Y ahí vemos que Lucas dice, estaba en la sinagoga, no lo tienen que buscar, pero nada más les digo, estaba en la sinagoga un hombre que tenía espíritu de demonio. ¿Ok? Entonces, tenemos dos palabras que son iguales. ¿Okay? Uno es espíritu inmundo o sucio, ¿sí? Y el otro es demonio. Entonces, no hay diferencia. Un espíritu inmundo es un demonio es un espíritu inmundo. Entonces, ¿dónde estaba ese hombre que tenía un demonio? En la sinagoga, ¿ok? Entonces, para haber estado en la sinagoga, tiene que haber sido un hombre
más o menos normal, ¿sí? No era alguien que estaba así caminando como un loco o algo así. Era un hombre que se comportaba de tal manera que era aceptado en la sinagoga, ¿ok? Pero de repente algo pasa con él. Ahora, ¿qué provocó que algo pasó con él? ¿Que estaba ahí quién? Jesús estaba ahí. Y de alguna manera la presencia de Jesús o la presencia de Dios provocó la manifestación del demonio. El demonio empezó a hablar. ¿Qué necesitaba el demonio para hablar? El cuerpo del hombre. Un demonio no puede actuar en sí, ¿sí? Pero necesita hablar a través del hombre. Es un espíritu, o una manera de definir un demonio es una persona sin cuerpo, y como vamos a ver más adelante, anhelan estar en un cuerpo para hacer diferentes tipos de cosas según el tipo de demonio que es. Entonces empezó a hablar. Ya no era la persona que hablaba quien hablaba, era el espíritu que hablaba. ¿Ok? Ese es lo que conocemos como una manifestación. Ok. Ahora, no, ese lo vemos más adelante. Pero el espíritu empieza a hablar. Es como si tienes Facebook, alguien hackea tu cuenta, ¿sí? Y empieza a postear cosas que tú no dijiste. Y todos tus amigos hablan enojados que me dijiste eso y el otro. Y tú dices, no, perdón, yo no fui. Y entras, ves tu cuenta, oye, sí está ahí. Y dijiste, alguien hackeó mi cuenta. Es igual, hay momentos donde un demonio puede tomar el control y puede hablar o actuar a través de una persona. Si tú te das cuenta que alguien hackeó la cuenta de tu amigo en Facebook y te dijo cosas feas, ¿vas a culpar a tu amigo? No, pues tú lo perdonas, no es culpa de él, fue alguien en ese caso que habló usando su nombre. En ese caso, igual. Si hay una manifestación, no podemos culpar la persona en ese momento por lo que sale de su boca o lo que hace, ¿sí? Entonces, vemos que esas cosas. Ahora, el demonio tenía conocimiento espiritual, tenía conocimiento, dice, sé quién eres, el Santo de Dios. Es interesante que ningún ser humano sabía quién era Jesús en este momento. Sus discípulos tardarían como 1 año y medio más para darse cuenta quién era Jesús. Pero este demonio, y parece que todos los demonios sabían quién era Jesús. Y también dice, has venido para destruirnos. Sabían quién era Jesús y sabían que Jesús era su enemigo. Ok, muy bien. Ahora, vamos a avanzar más. Digo esas cosas más o menos rápido porque vimos la mayoría de ellos en la clase pasada, pero si es necesario verlo otra vez. Pero dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Ok? Entonces, Jesús habla. ¿A quién habla Jesús? Al espíritu inmundo o al demonio. Y dice 2 cosas, cállate y sal de él. Y si vemos, ese es la mayoría de las cosas que Jesús dice a los espíritus del mundo. Solo un ejemplo más, vemos que Jesús dice otra cosa, que dice cómo te llamas, pero eso vamos a ver más adelante. Pero dice, cállate. Ahora, literalmente la palabra quiere decir como cuando pones un bozal a un animal, ¿sí? Que está amarrado su boca. Es como que su boca se ha amarrado y sal de él. Y luego dice, el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz,
salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿quién es esto? ¿Qué nueva doctrina es eso? Con autoridad manda aún los espíritus inmundos, aún a los espíritus inmundos, y le obedecen. Ok, entonces, ¿qué vemos aquí? Jesús, ¿cómo saca el espíritu? Con su ¿qué? Palabra. Ok, no echó agua bendita, no tenía un crucifijo de plata o cosas así. Jesús habló, ¿sí? Y salió el espíritu. ¿Cómo salió? Lo sacudió y había un grito, ¿sí? Entonces son cosas que pueden suceder. Y dice que la gente dice, ¿qué doctrina es eso que con autoridad manda? ¿Okay? Entonces Jesús enfrentaba a los demonios no con poder, sino con autoridad. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre autoridad y poder? ¿Sí? Por ejemplo, un soldado o una policía, su arma, ¿sí? Le da poder, pero lo que le da autoridad, que es su uniforme, es lo que trae puesto, que muestra a quien representa. Ahora, en este caso, Jesús a lo mejor podía haber entrado en una lucha de poder, pero aquí usaba su autoridad. Y en todo caso, cuando se trata de demonios, Jesús nunca aplicaba poder, siempre aplicaba su palabra, y el Espíritu Santo ejercía el poder de Dios, según lo que él hablaba. Muy bien. Ahora, luego el versículo 28 dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de Galilea, por toda la provincia y alrededor de Galilea. Ok, entonces, Jesús, ¿cuál fue la primera cosa como que fue conocido? Jesús era el hombre que ¿qué? Echaba fuera demonios. Ese probablemente es el primer milagro de la Biblia. ¿Ok? Y es un milagro que, contrario a todos los demás, es la primera vez que es registrado en la Biblia. En la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, no escuchas de que alguien echaba fuera demonios. Sí escuchas algo de espíritus inmundos y cosas así, pero no ves de que alguien echa fuera demonios. Ese era algo nuevo, ¿ok? Y si vemos en Mateo capítulo 12, y versículo 22. Mateo capítulo 12 y versículo 22. Disculpa, estoy en Mateo 12, 22. Vamos a regresar a Marcos, entonces si no lo soltaron, pon un chicle o algo ahí. Bueno. Ok, dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Aquí, ¿qué tenemos? Un espíritu ciego y mudo. No quiere decir que el espíritu era ciego y mudo, pero causaba ceguera y causaba que el hombre era mudo. ¿Ok? Entonces dice, le sanó. Le sanó como echando fuera el espíritu. Y dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, el príncipe de los demonios. O están diciendo, Jesús usa a Satanás
para echar fuera demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebub, ¿por quién los echa? Vuestros hijos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo pueda alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Ok, entonces Jesús saca un demonio, sana a alguien de una condición física causada por el demonio. Es otra cosa que vemos aquí. Hay enfermedades que son causadas por espíritus, ¿ok? En lo natural se ve lo físico. Un doctor va a decir: hay ceguera o está mudo, y van a dar alguna explicación, pero la explicación no podemos decir real, porque físicamente a lo mejor puede haber una explicación también, pero la raíz del problema es espiritual en ese caso. Entonces Jesús lo sana, y los judíos lo acusan de estar en unión con Satanás y echar fuera demonios con ayuda de Satanás. Y Jesús dice: no se puede, Satanás no puede echar fuera a sí mismo, pero lo que dice es: si yo echo los demonios fuera por el Espíritu de Dios, o en otro evangelio dice por el dedo de Dios. Entonces Jesús hablaba y el Espíritu Santo actuaba. ¿Ok? Jesús hablaba, el Espíritu Santo ejercía el poder, los demonios salían. Entonces Jesús dice: ciertamente ha llegado el reino de Dios. O Jesús dice: una de las demostraciones más claras de que el reino de Dios está aquí, ¿cuál es? Es que se echa fuera demonios y como resultado hay sanidades. ¿Ok? Y él explica por qué. Porque él dice: ¿cómo puede alguien entrar y robar una casa si hay un hombre fuerte ahí? La única manera que puede pasar es que alguien más fuerte entra, lo ata y entonces puede llevar sus cosas. Y básicamente Jesús está diciendo eso: yo he llegado, yo soy más fuerte que Satanás, yo lo he atado y voy a empezar a quitarle los despojos. ¿Sí? En ese caso, yo he atado a Satanás y voy a empezar a liberar gente. Porque el reino de los cielos o alguien más fuerte ha venido. Ahora, vamos a regresar a Marcos. Otra vez Marcos capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 32. Dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba que hablaba a los demonios, porque le conocían. Ahora, la gente veía lo que pasó en la sinagoga y dijeron: oye, yo tengo un primo, yo tengo un sobrino, yo conozco a alguien. Empezaron a traer gente. ¿Sí? Jesús no tenía que hacer mucha publicidad, los mismos milagros le hacían la publicidad. Y trajeron a muchos que tenían enfermedades y gente que tenían demonios. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podía la gente ver que alguien tenía algún demonio? Porque de alguna manera afectaba su condición física o su condición mental, en la manera que se comportaban
o en alguna condición física. Por ejemplo, en Lucas 4:40 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces diciendo. ¿Qué? No está ahí porque vamos a seguir ahí en Marcos, pero sí lo podemos poner. Lucas 4:40. Lucas 4:40 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos. La gente pensaba que traían ¿qué? Enfermos, pero resultó que algunos de esos enfermos, ¿sí? No dice que todos, pero algunos salían demonios de ellos. Y los demonios eran la causa directa o indirecta de esas enfermedades. En el sentido, el demonio mismo causaba la enfermedad o el demonio causaba actitudes o cosas que daba camino para la enfermedad. ¿Sí? Igualmente la Biblia habla de espíritus de enfermedad. Yo tengo un ejemplo donde nosotros orábamos por una muchacha que tenía epilepsia y empezó a manifestar cosas que nos dimos cuenta, hoy aquí hay demonios. Y nosotros echábamos los demonios fuera de la chica y luego tiempo después fue al doctor. Y le hicieron un escaneo encefalograma, o ¿cómo se llama? Sí, los ponen electrodos en la cabeza y después salió que estaba limpia. ¿Sí? O sea, antes tenía esas curvas que mostraba epilepsia, después que fue liberada no las tenía. Entonces, que había una liberación que causaba una sanidad física. ¿Ok? Entonces, ese pasó aquí en Marcos y sigue pasando. Muy bien. Ahora, en Marcos 1:39, Marcos capítulo 1:39. Ahí dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Eso que Jesús hizo no era algo excepcional para ahí, era algo que Jesús hacía donde quiera que iba. Y lo hacía en una cultura donde la brujería estaba bajo pena de muerte. ¿Sí? Entonces, tú puedes decir, no, es que probablemente era como África o algo así, que había un brujo en cada esquina y por eso estaban así. No, eran en un lugar donde comparado con nuestros días había muy poca brujería porque la cultura judía no lo permitía. ¿Sí? También cosas como adulterio, era castigado a veces con muerte, entonces era una sociedad moralmente muy limpia, ¿sí? Y de todos modos ahí había espíritus inmundos, había demonios, ¿sí? Y era por todos lados. Digo eso porque a veces decimos, no, pues los demonios pues están en África, ¿sí? Y los de África, ¿qué dicen? Bueno, los demonios están en México o algo así. Como es muy fácil creer que están en todo lugar menos donde nosotros estamos, pero parece que están por todos lados. ¿Sí? En algunos lugares están un poco más escondidos que otros. Satanás aplica dos estrategias. Primero te quiere convencer de que no existe. Si no logra convencerte de que no existe, quiere convencerte que es más fuerte que Dios y no puedes liberarte de él. ¿Sí? Es como una rata, prefiere estar escondido. Si no se puede esconder,
salta o hace algo para asustarte para que no le hagas nada. ¿Sí? Entonces opera en la misma manera. Ahora, vamos a Marcos capítulo 5, versículo 12. Marcos 5, 12. Ahí dice, vamos en el 2. Dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle ni aún con cadenas. Ahora, cuando habla de eso en Lucas 8:22, dice que venía con el hombre, pongo todos ahí, está bien. Lucas, que dije, 8:27. Ay. 22. Sí, pero es 27, disculpa. Lucas 8:27. Ahí dice, al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. ¿No está? No está en la pantalla. ¿Qué pasó con la pantalla? Desapareció. Lucas 8:27. Ok, al llegar él a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Quiero hacer un paréntesis aquí. Muchas veces cuando se habla así entre la gente de demonios, ¿qué palabra usan? Usan la palabra poseída, ¿ok? O possessed en inglés. Ahora, se usa porque se usaba en la Biblia King James, ¿ok? Pero esa palabra no se usa en la Biblia, ¿ok? La palabra en la Biblia es muy similar a la que se usa aquí, endemoniado. En griego es formado igual. Endemoniado lo podemos ver, comparar con una palabra como alcoholizado. ¿Qué quiere decir alcoholizado? Bajo la influencia del alcohol. ¿Sí? Igualmente un endemoniado es alguien que está bajo la influencia de un demonio. La palabra poseído, ¿qué implica? Posesión. ¿Sí? Y no es la palabra que la Biblia usa. Igual que alcoholizado puede tener varios grados. ¿Sí? Uno puede ser levemente alcoholizado, que casi nadie se da cuenta, y uno puede estar hasta atrás. ¿Sí? Por ejemplo, el de la sinagoga estaba levemente endemoniado, de tal manera que en su vida normal la gente en su alrededor probablemente ni se daba cuenta. El gadareno estaba hasta atrás. ¿Sí? Luego vamos a ver por qué, porque tenía muchos demonios. ¿Sí? Entonces hay todo un grado, pero nunca se maneja, ¿sí?, la palabra poseído. Igualmente, en el King James a veces usa la palabra diablo, ¿ok? Que es desafortunado porque solo hay un diablo, ¿sí? Pero a veces hay cristianos que salen y ven su llanta sin aire y dicen, ay, el diablo